Primero de Samuel, capítulo 14. Primero de Samuel, capítulo 14. Estamos predicando este libro capítulo por capítulo. Y vamos a la altura del capítulo 14. Hablamos de el capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 23, el domingo pasado, domingo antepasado, en la noche, y para nosotros retomar el espíritu del capítulo número 14 y 13 de Primero de Samuel, vamos a recordar algunas cosas de esos primeros 23 versículos. Lo que nosotros vamos a ver hoy están del versículo 24 hasta el versículo número 52, que es el final del capítulo. Es un capítulo largo y lo vamos a ir leyendo en el transcurso de la exposición. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a orar y luego vamos a entrar en el capítulo 14 de lleno. Así que vamos a orar, pueden ponerse de pie para que oremos y así también aprovechamos para descansar un poco. Padre, gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Tú nos has mostrado a través de esta escritura, en este libro, que tú honras a los que te honran. Tú nos has mostrado en este libro que el poder de salvar es tuyo y que tú puedes hacerlo con recursos o sin recursos, con muchos o con pocos. Y nosotros queremos, oh Padre Celestial, colaborar en lo que tú estás haciendo. Queremos conocerte, queremos saber el camino que tú nos indicas. No queremos restar a lo que tú estás haciendo, sino que queremos añadir, queremos sumar a lo que tú estás realizando. Queremos ser tus instrumentos para que tú nos uses para tu gloria, para impulsar tu reino en medio de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestra nación, que tanto necesita de la manifestación de tu poder y del poder del Evangelio. Así que nos ponemos en tus manos en esta mañana al abrir tu palabra, al exponernos a tu palabra. Queremos ser iluminados por ella, queremos ser motivados por tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, para vivir para ti. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 14 es un contraste entre Jonatán y Saúl. Y nosotros nos damos cuenta de esto cuando nosotros leemos el capítulo 14 de una sentada, completo. Nosotros nos damos cuenta que el narrador, aunque no nos da ninguna opinión editorial, aunque el narrador no nos dice esto estuvo correcto, esto estuvo mal, claramente en su narrativa él nos va presentando a Jonatán de un lado y a Saúl de otro lado. Ahora nosotros sabemos que Jonatán es el hijo de Saúl. Y nosotros sabemos que Jonatán no llegará a ser rey en la nación de Israel, por lo que nosotros leímos en el capítulo número 13. La desobediencia de Saúl a la palabra de Dios quita a Jonatán del tren para ser rey, para llegar a ser rey. Saúl no va a tener una dinastía en la nación de Israel. Su desobediencia a la palabra de Dios, su desobediencia a lo que Samuel le había presentado, Dios le dice en el capítulo
número 13 que Dios lo había rechazado como rey. Ahora, en el capítulo número 14, ese rechazo hasta cierto punto comienza a ser justificado por las decisiones estúpidas que tomaba Saúl. Mientras que Jonatán es presentado como un héroe, como una persona que está actuando con Dios. Para nosotros recordar eso, vamos a leer algunos versículos del capítulo número 14. El versículo número 1 del capítulo 14 nos dice que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Jonatán ataca la guarnición de los filisteos, mientras que Saúl está sentado. Eso es algo que podemos recordar. Recuerden eso en el versículo número 2. Versículo número 2 del capítulo 14 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaad, debajo de una mata de granada que hay en Migrón. Saúl estaba sentado en la sombra ahí, esperando que algo sucediera. Dice ese mismo versículo número 2, y la gente que estaba con Saúl eran como 600 hombres. Usted sabe por el capítulo número 13 que a Saúl le habían quedado como 600 hombres de los hombres que habían salido con él al campo de batalla. Vamos a recordar algo de eso también en el capítulo número 13. Aunque recuerde cómo iban estos hombres y cuál era la razón por la que ellos estaban desertando. El capítulo número 13, versículo número 7, dice lo siguiente. Capítulo 13, versículo número 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Eso significa que estaban huyendo y pasaron la frontera del otro lado del Jordán para no ir a la batalla. Y dice el texto: pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él temblando. El pueblo que estaba con Saúl estaba temblando. Esto era antes de ser de 600 hombres. Recuerde ahora el versículo número 15 del capítulo 13. Dice: y levantándose Samuel subió a Gilgal de Gabaad de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Esto no era mucho para el enemigo. Recuérdese lo que dice el capítulo número 13, versículo número 5, donde se nos describe la cantidad de personas que era el enemigo. Capítulo 13, versículo 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y anote, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Entonces tenemos esta cantidad inmensa de hombres que están listos para pelear, y Saúl sabe que sus hombres tienen miedo, él mismo tiene miedo, no tiene la iniciativa para atacar la guarnición de los filisteos. Y esto es lo que hace que lo que Jonatán realiza en el capítulo 14, versículo número 1, sea extraordinario. Jonatán, solamente con su ayudante, el que le llevaba las armas, con su escudero, decide levantarse e iniciar un ataque sorpresa a la guarnición de los filisteos en acción, sin temor, con fe, mientras Saúl está sentado. Y ahí comienza el contraste en el capítulo número 14. Jonatán, que actúa con fe, y Saúl, que no tiene esa fe. En este capítulo no se cumple el refrán de tal palo, tal astilla, porque aquí la astilla es mejor que el palo.
Jonatán tiene un carácter más firme que su padre. Jonatán tiene un carácter más estable que su padre. Y esto nace de la fe de Jonatán en Dios. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Note lo que dice el capítulo 14, versículo número 6. Capítulo 14, versículo 6 dice que lo que estaba moviendo a Jonatán a la acción era su confianza en el poder de Dios. Dice versículo número 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Lo que Jonatán quiere decir con la palabra incircuncisos ahí es que ellos no pertenecen al pueblo de Dios, que ellos no están bajo las promesas de Dios, que ellos son enemigos de Dios. Eso es lo que Jonatán está diciendo. Y dice el texto, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán no le importa que ellos sean 30,000, que estén bien armados. A Jonatán no le está importando eso, porque él está confiando en el mayor recurso del pueblo de Dios, Dios. Dios es el arma secreta del pueblo de Dios. Y es en eso que Saúl no confía, no puede confiar, no tiene esa fe. Jonatán sí tiene esa fe, Jonatán sí tiene esa confianza y se moviliza. Deja a un lado el temor porque sabe que la vida de relación con Dios está del otro lado del temor. La vida de obediencia a Dios está del otro lado del miedo. Y Jonatán toma la iniciativa para atacar la guarnición de los filisteos, confiando en que Dios puede hacer algo. Ahora note que Jonatán no era de esos que dicen, yo declaro que Jehová va a hacer algo, o yo obligo a Dios para que Dios haga algo. No, Jonatán está diciendo, yo sé que Él tiene el poder para salvar, ya sea con uno, con dos, con tres o con muchos. Dios tiene el poder para hacerlo, y si Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo. Y por eso dice Jonatán, nos vamos a movilizar y esperemos que Dios haga algo con nosotros, y esa fe mueve a Jonatán. De hecho, como vamos a ver más adelante, Jonatán no le dice a nadie lo que iba a hacer. Y yo sé que va a parecer raro lo que voy a decir. Jonatán no oró. Jonatán no ofreció un sacrificio. Jonatán no le preguntó al sacerdote. Jonatán no hizo un rito para luego yo entrar en acción. No, Jonatán entró en acción motivado por este principio teológico, por esta verdad teológica de que Dios es poderoso para salvar y es tiempo de actuar, y actuó. Ahora el texto nos dice que Dios intervino y salvó a la nación de Israel. Eso es lo que dice el versículo número 23. Note cómo dice el versículo 23 del capítulo 14. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. El texto es claro. Dios salvó a Israel. Pero ¿quién comenzó, humanamente hablando, dónde comenzó esa salvación? Comenzó con la iniciativa de Jonatán. Comenzó con esa misión que nosotros podríamos llamar era una misión suicida. Dios usó dos contra el mundo, dos contra todos, y Dios usó a esos dos para salvar a la nación. Eso es lo que nos dice el versículo número 23. Ahora, el mismo ejército reconoce al final de esta narración que Dios obró por medio de Jonatán. Mire esto en
el versículo número 45 del capítulo 14. Versículo 45, capítulo 14. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, en este caso el ejército, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Y note esta frase ahora. Pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán de morir. Y usted ahorita va a entender eso con claridad. Lo que quiero señalar aquí es lo que ellos están diciendo cuando dicen, hoy él ha actuado con la ayuda de Dios. Él ha actuado en compañerismo con Dios. Hoy lo que ha habido es una actuación entre Dios y Jonatán. Eso es lo que encontramos en esta porción. Alguien que confió en Dios y que Dios estuvo ahí apoyando su iniciativa, mostrando su poder para salvar Dios. Ahora nosotros no vamos a hablar de los primeros 23 versículos, sino de los del versículo 24 hasta el 52. Así que esos eran los buenos días. Y ahora es que vamos a comenzar. ¿Qué? ¿Están de acuerdo? Entonces nuestro mensaje comienza en el versículo 24. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el versículo número 24 en adelante? Del versículo número 24 en adelante, después de presentarse la acción, la iniciativa, el coraje, la fe de Jonatán, se comienza a presentar la acción de Saúl y las decisiones de Saúl. Ahora, ¿qué es lo que esto nos deja ver? Que esas decisiones y esas acciones de Saúl, en vez de sumar, en vez de traer mayor impacto a lo que Dios estaba haciendo, se convirtió en un obstáculo para que la victoria fuera mayor. Esas acciones que él realizó, las decisiones que tomó, se convirtieron en una piedra de tropiezo para que el ejército pudiese tener una victoria más contundente. Y es precisamente de eso que yo quisiera hablar en esta mañana y que nosotros reflexionemos en esta mañana, de cómo nosotros evitar restarle impacto a la obra de Dios en medio nuestro. Cómo evitar que nosotros nos convirtamos también en piedra de tropiezo para lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Lo primero que nosotros notamos aquí con relación a Saúl es que Saúl tenía las prácticas y los ritos religiosos por encima de la verdadera confianza en Dios. Y esto es lo primero en lo que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que discernir. Tenemos que aprender, mis hermanos, que las prácticas religiosas y los ritos religiosos no deben ser sustitutos de la obediencia, de la iniciativa y de la acción que nosotros tenemos que tomar por Dios. Note esto en el versículo número 16 del capítulo 14. Cuando Jonatán está en plena acción y Dios está obrando a través de Jonatán y de su ayudante, el campamento de los filisteos está vuelto un caos. Está en pánico. Versículo número 15. Mire cómo dice el versículo 15. Dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Ahora Saúl, que está sentado, y sus guardias, sus centinelas, están vigilando el movimiento de los filisteos. Dice el versículo número 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaat de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lugar a otro y eran deshecha. Esto lo ven los centinelas. Ellos dicen, en el campamento de los filisteos hay un desastre. Está sucediendo algo. Ahora Saúl, en vez de organizar a su ejército,
En ese instante, y aprovechar la circunstancia para entrar en batalla, inmediatamente aprovechando el momento, Saúl comienza a retener la acción, propio del temor, propio de la religiosidad, propio de la falta de conexión con Dios, propio de darle más importancia a los ritos religiosos que a la relación con Dios, propio de lo que Dios le va a decir en el capítulo número 15, que es el capítulo que vamos a estudiar después, cuando Samuel le va a decir que obedecer es mejor que sacrificar. Y él está precisamente siguiendo ese mismo espíritu de religiosidad. Y dice entonces el versículo número 17, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Hasta este punto Saúl no podía entender qué estaba pasando, porque dos personas no podían ir para pelear contra 30,000 hombres. Así que el desorden que debería estar pasando entre medio de los filisteos tenía que ser que una gran parte del ejército se había ido. No, cuando pasaron lista, cuando llamaron para pasar la lista, nada más faltaba Jonatán y su ayudante, ellos dos. Pero Saúl en eso, todavía en vez de entrar en acción y de ir a pelear, él sigue todavía reteniendo su entrada en la batalla. Y dice el versículo número 18, Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios. Podría ser traed el efod para consultar a Dios. Dice, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Mire esto, qué piadoso, muy piadoso. Primero, hay un desorden grande en el campamento de los filisteos. Claramente vemos que ellos están peleando unos con otros. Saúl no está seguro. ¿Quién falta de lo de nosotros? Pierde tiempo pasando lista. Ahora, no podemos ir sin consultar a Dios, sin orar. ¿Qué? Pero usted sabe que Jonatán, en el versículo número 1, lo que le dijo a su paje de armas fue: vamos a ir a la guarnición de los filisteos. Y aquí Saúl llama a Ahías, sacerdote: trae el arca y vamos a consultar a Dios. Y usted sabe que este señor es descendiente de Icabod, descendiente de Elí. Y usted sabe que Dios había rechazado la casa de Elí. Y usted sabe que Dios había rechazado a Saúl. Tenemos a un sacerdote rechazado consultando a Dios por un rey rechazado. Las dos dinastías están rechazadas por Dios. Ahora dice el texto, versículo número 18: tráete el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba todavía con los de Israel. Y dice el versículo 19: pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote: no consulte nada, detén tu mano. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que Saúl quería en este protocolo religioso no era tanto la exaltación del nombre de Dios, no era tanto la búsqueda de la voluntad de Dios, porque si hubiese sido eso, él tenía que quedarse ahí hasta que Dios le hablara. Lo que él estaba pensando era en la conveniencia del ataque, tal como él estaba sentado allá. ¿Cuándo es que nos conviene a nosotros? ¿Cuándo es que es seguro para nosotros? ¿Cuándo es que tenemos ventaja? Por eso él no había entrado en la acción, porque siempre le estaba pensando desde el punto de vista de la incredulidad. ¿Y cuál es el punto de vista de la incredulidad? No se puede hacer nada porque no tenemos ventaja. No hay manera de que ganemos.
Ahora Jonatán se dio cuenta que la ventaja está del lado de aquel con quien Dios está, y actuó. Y es por eso entonces que Saúl le dice, no, ellos están tan alborotados que ya ni hay que esperar a que Dios hable, vámonos. Pero Saúl seguía perdiendo tiempo. Y dice el versículo número 20, por fin se deciden ya después de tanto protocolo y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Usted recuerda en el capítulo número 13 que no había espada en la nación de Israel. Así que esta era una gran desventaja para la nación. Capítulo 13, versículo 19. Vamos a leer esos versos. Capítulo 13, versículo 19. Dice el capítulo 13, solo para recordarlo, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada ni lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la rea de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y ahora mire el versículo 22. Así, cuando aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Así que el hecho de las armas también para Saúl pudo haber sido uno de los motivos entre lo cual él pensaba que no podía atacarse de manera exitosa a los filisteos. Y por eso él estaba ahí esperando, sentado, sin acción. Pero Jonatán, la segunda espada de la nación, decide actuar consciente de que Dios puede hacer algo. Y la ventaja de los filisteos, que eran sus armas, se convirtió entonces en un recurso para aquel que había puesto su fe en Dios. La misma espada de los filisteos fue contra los filisteos. En la acción de Dios, en el obrar de Dios, en el mover de Dios. Así que lo que primero que Saúl hace es perder tiempo, retener la acción por entrar en ritos religiosos. Y esto es importante también para nosotros porque muchas veces queremos resolverlo todo solamente orando y ayunando y no haciendo nada. Vuelvo a repetir que aunque parezca raro, Jonatán entró en acción confiando en que Dios podía hacer algo en este tiempo de crisis. Saúl se pone con todo el protocolo militar y con todo el protocolo religioso, pero es una persona que no está confiando en Dios. Note el contraste. Saúl, si nosotros fuésemos a contrastarlo y a medirlo por la apariencia, nosotros decimos, Saúl sí es un hombre de Dios. Mire, él cumpliendo todos los ritos. Pero Saúl va más lejos en su práctica religiosa sin comunión con Dios. Y es lo segundo que quisiéramos meditar en esta mañana. Él toma una decisión en la cual confunde el reino de Dios y la acción de Dios con su propio reino. Y esto es un error fatal que nosotros también podríamos confundir o confundirnos y así estorbar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Cuando nosotros pensamos que estamos edificando nuestro propio reino y no el reino de Dios. Mire lo que dice el versículo número 24. Versículo 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Note lo fuerte del juramento. Vamos a analizar lo que él está diciendo ahora.
Pero Saúl está diciendo, el que desobedezca la palabra de Dios sea maldito. El que se olvide de Dios sea maldito. El que adore un ídolo sea maldito. No, Saúl está diciendo aquí algo que nos está mostrando su corazón. Dice él, cualquiera que coma pan hasta que no hayamos tomado venganza de mis enemigos. ¿De quién eran los enemigos? No eran los enemigos de Dios, no eran los enemigos del pueblo de Dios. Dice Saúl, son mis enemigos y es mi venganza. Saúl se está colocando a él en el lugar donde debería estar Dios. Y esto nos hace entender por qué más adelante él va a querer matar a David. Porque ya no era el reino de Dios y que Dios se lo ponía en manos de quien él quisiera para dirigir su reino. Era el reino de Saúl, era su venganza y él tenía que eliminar incluso a aquellos que Dios habían señalado para que fueran rey sobre Israel. Y él está sometiendo a un juramento imprudente a su ejército. ¿Por qué? Si usted nota, el narrador dice, los hombres de Israel fueron puestos en apuro. Usted está en una batalla, tiene miedo, ha quemado el poco de azúcar que le queda en el cuerpo. Y Saúl, pensando que va a ser más eficaz persiguiendo al enemigo, porque entiende que se va a perder tiempo si se paran a comerse un pan con mantequilla. Aunque el versículo 23 nos dice que es la acción de Dios que salva al pueblo, Saúl hace un juramento aquí imprudente y somete al pueblo a una situación intolerable en medio de este combate. Vamos a seguir leyendo para ver el desenlace. Vamos a leer hasta el versículo 30. Dice el versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Porque el juramento era un juramento de anatema. Eso significa que el que lo quebrantaba debía morir. Y Saúl había sometido al pueblo a un juramento de maldición, de anatema. Pero recuérdense que ahí no estaba ni Jonatán ni su paje de armas. Ellos estaban peleando. Dice el versículo número 27 entonces, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de su vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Imagínense su misión suicida, o esa misión que habían comenzado, él y su paje de armas, luego el combate, y ahora la persecución, no se había comido nada, y toma un poco de esta miel, el muchacho se puso que veía clarito. Él iba viendo medio borroso y se puso que veía en 3D desde que se comió ese chin de miel. Dice el versículo número 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, porque se le caían los ojos viendo la comida, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Note que Jonatán está diciendo, con esta decisión mi padre le ha quitado impacto a la victoria. Con esta decisión de mera religiosidad, con esta decisión que solamente está pensando en él, con esta decisión en la que él ha confundido el reino de Dios con su propio reino, en esta decisión que él ha tomado, que tiene que ver con él, no con Dios, él lo que ha hecho es que le ha quitado
poder, impacto a la victoria que Dios ha traído en medio nuestro. Dice versículo número 31, e hirieron aquel día los filisteos desde Micma hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y el pueblo estaba muy cansado por la decisión imprudente de Saúl. Y esa decisión imprudente, esa decisión que tenía que ver con Saúl, con su confusión de que era su venganza y eran sus enemigos y que el humillado era él, quien se sentía humillado era él, le lleva a tomar esa decisión. Ahora, ese tipo de decisiones lo que conduce al pueblo es a quebrantar la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo eso a los fariseos en una ocasión. El Señor le dijo: ustedes hacen que la gente quebrante la palabra de Dios por someterlo a sus tradiciones. Cuando nosotros establecemos nuestra palabra por encima de la palabra de Dios, vamos rumbo a quebrantar la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió exactamente aquí. Mire cómo dice ahora el versículo número 32. Esa decisión imprudente somete al pueblo a una desesperación tan grande que dice el versículo número 32: y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. No había tiempo para más nada, más que para comer. Y ahora sí están quebrantando la palabra de Dios. Ahora sí podríamos decir que el pueblo estaba bajo una condición correcta para decir que el que fuera maldito el que quebrantara la palabra de Dios. Pero lo que ha llevado a esto es la opresión de esta decisión de Saúl. Y el versículo 33 dice: y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidle que traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, y degolladla aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su mano, por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Un dato interesante que nos da el escritor. Pero note lo que está pasando aquí. Por una decisión basada en el prestigio de Saúl, el pueblo quebrantó la palabra de Dios. Saúl trata de arreglar las cosas, no se responsabiliza de eso, responsabiliza al pueblo. Y esto es lo tercero, porque esto ahora lo vemos con más claridad en el versículo número 36 en adelante. Saúl comienza a desplazar la responsabilidad de la falta de impacto y de la falta de la victoria total sobre otros y no sobre él mismo. Primero, no entra en acción cuando hay que entrar en acción. Segundo, no logra discernir que el reino de Dios es una realidad más amplia, que no es mi venganza y no es mi prestigio, que es el prestigio de Dios y es la victoria de Dios. Y es lo que el narrador nos dice en el versículo número 23: la victoria fue de Dios. Ahora viene esta irresponsabilidad de echarle la culpa a los demás. Dice el versículo número 36: y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Wow, qué valiente está Saúl ahora, ¿sí? Y ellos dijeron, el pueblo, los soldados: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios, vamos a consultar a Dios. Ellos siguen con su protocolo religioso. Ellos no tienen un corazón para Dios, pero tienen los ritos de Dios. Sigue diciendo el versículo 37: y el Saúl consultó a Dios y preguntó:
Descenderé tras los filisteos, los entregará en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Y esto va a ser ya un hábito. Dios no le va a dar respuesta. Pero ¿cree usted que esta consulta era necesaria? Seguimos. Versículo 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiere. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis de un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que tú quieras. Y pusieron el pueblo de un lado, el ejército de un lado, y Saúl del otro lado, y echaron suerte. Dice versículo número 41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: ahora echad suerte entre mí y Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Algunas traducciones no es una pregunta. Algunas tradiciones lo tienen como una afirmación: voy a morir. Lo que no, si es así, entonces tú no dejas ver todavía a Jonatán mucho más grande, porque lo que Jonatán está diciendo: si yo tengo que morir, que muera. No hay sublevación en Jonatán, no hay una rebelión en Jonatán, nada de eso. Y dice el versículo 44: y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Esta es la característica propia del legalismo y de la religión que solamente está basada en ritos. Ahí no se pensó que fue por ignorancia. Ahí no se pensó que podía redimirse a Jonatán. Ahí no se pensó en que Saúl fue responsable en cierto sentido por ese juramento imprudente. No se pensó en nada de eso. No, tiene que morir. Como los hombres que llevaban la mujer sorprendida en adulterio. En la ley Moisés nos dice que hay que apedrearla. No podía venir esa voz celestial que dijera: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No, la dureza siempre del legalismo, la dureza siempre de la religión sin vida, tiene que morir. Y se pone el mismo Saúl entendiendo que ese sacrificio de Jonatán era lo más importante en ese momento. Los filisteos se están huyendo, recuerde eso. Mientras estamos en este proceso, los filisteos se están huyendo. Mientras estamos en todo entretenimiento de apariencia de piedad dentro del pueblo de Dios, el enemigo está ya yéndose a sus cuevas. Y entonces aquí es donde interviene el pueblo y dice, versículo 45: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Y el pueblo sí se subleva contra Saúl. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y lo más triste ahora se lee en el versículo número 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Pero estaba dispuesto a matar a Jonatán.
Él estaba dispuesto a cortarle la cabeza a Jonatán. Y los enemigos se fueron a su lugar. Él estaba dispuesto a actuar con toda la hombría para hacer cumplir su palabra, la palabra de Saúl, pero no estaba dispuesto a actuar con valentía para cumplir la palabra de Dios. Ahora, lo que sigue en el texto es una información acerca de la vida de Saúl. Lo voy a leer para no debérselo, porque si se lo debo después no se va a tener que predicar otro sermón. Entonces no sería justo, ¿verdad? Dice el versículo los versículos que restan, versículo número 47 en adelante, lo voy a leer rápido. Dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Y note esto, este es un reporte exitoso hasta cierto punto del reinado de Saúl. Dice: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúa, Malquesúa, y los nombres de sus dos hijas eran: de la mayor Merab y de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, apto para combatir, lo juntaba consigo. Uno dice, si nada más leyéramos eso de la vida de Saúl, diríamos que este hombre fue una persona de fe extraordinaria. Pero lo que nosotros tenemos en el capítulo número 13, 14, 15 nos deja ver a Saúl por dentro, mientras que eso ahí nos está dejando ver lo que en apariencia fue un rey como las demás naciones, un rey exitoso que pudo pelear con sus enemigos más o menos con éxito. Pero su corazón, lo que pasaba en su corazón, lo que estaba sucediendo en su interior, no era obediencia a Dios. Dios había preservado al pueblo por la misericordia que Él estaba manifestando, como Samuel le dijo: Dios ha decidido apartarlo a ustedes como su pueblo. No era por el rendimiento de Saúl. Saúl estaba rechazado por Dios. Era por la misericordia de Dios. Y nosotros, mis hermanos, debemos recordar algo aquí. Lo más importante es actuar en obediencia a la palabra de Dios, confiando en que Dios obra para su gloria y confiando en que Dios puede obrar para salvar en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y eso está más allá. ¿Debemos orar? Debemos orar. ¿Debemos consultar la palabra de Dios? Debemos consultar la palabra de Dios. ¿Debemos practicar las disciplinas cristianas? Debemos practicar las disciplinas cristianas. Lo único que eso no es un fin en sí mismo. Si no tenemos un corazón para Dios, eso no tiene sentido. Y Saúl no tenía ese corazón para Dios, aunque tuviese promesa, aunque tuviese al sacerdote, aunque tuviese consulta, aunque tuviese todo eso. No tenía un corazón para Dios. Y eso es lo que nos dice el texto más adelante en el capítulo número 16, cuando dice: Dios mira el corazón. Y por eso es que obedecer la palabra de Dios es mejor que sacrificar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad en nuestras vidas. Ayúdanos a tener el discernimiento suficiente para seguir la guía de tu Espíritu y de tu palabra en una manera, Señor, en la que estemos concentrados en tu persona, en tu gloria, en tu victoria. Más, Señor, que en la manipulación, más que en nuestro prestigio como personas de religión. Ayúdanos a depender
de ti totalmente y estar concentrados en lo que tú estás haciendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como dice el texto, váyase cada uno a su lugar y nos encontramos otra vez aquí en la noche, si Dios quiere. Y en la tarde, pues, es buen tiempo para poder visitar, para poder hacer algo para Dios, proclamar